La Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios del país, es reconocida por su excelencia académica, su invaluable aportación a la ciencia y su vasto legado histórico. Ciudad Universitaria, su campus más emblemático, ha sido testigo del paso de millones de estudiantes, de grandes descubrimientos y de innumerables historias, pero también de secretos que han permanecido en las sombras. Más allá de sus aulas y bibliotecas, CU esconde relatos que desafían toda lógica, pasillos donde resuenan voces de otro mundo, zonas restringidas que guardan misterios sin resolver, eventos inexplicables que han desconcertado a generaciones de alumnos y profesores. Con el paso de los años, estas historias han sido contadas y compartidas entre los estudiantes, formando parte de una tradición que ha dado origen a algunas de las leyendas más inquietantes de la universidad. Algunos aseguran que todo se trata de simples rumores, invenciones para asustar a los nuevos alumnos, pero hay quienes han vivido en carne propia experiencias que desafían cualquier explicación racional. Sucesos paranormales, presencias inexplicables y extraños fenómenos han marcado la historia oculta de CU, convirtiéndola en un lugar envuelto en misterio. Hoy nos adentraremos en algunos de los relatos más perturbadores que han nacido en los rincones más oscuros de la UNAM, secretos que han sobrevivido al paso del tiempo, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para enfrentar lo desconocido. Bienvenidos a Los Oscuros Secretos de la UNAM. El caso Hitle. Ciudad Universitaria guarda secretos entre sus pasillos, pero pocos tan inquietantes como el caso Hitle. En 1950, durante las excavaciones en la cantera, los trabajadores encontraron algo que jamás imaginaron. Objetos de origen desconocido emergieron de entre la roca volcánica del Pedregal, objetos que parecían desafiar toda lógica. Se dice que un teniente, al tocar uno de ellos, murió de inmediato, como si una fuerza invisible le hubiera quitado la vida. El gobierno y los militares actuaron con rapidez. Querían retirar los artefactos sin levantar sospechas, pero la situación se tornó incontrolable. El área fue restringida de inmediato y declarada parte de la Reserva Ecológica del Pedregal bajo el control de la UNAM. Desde entonces, nadie ajeno ha podido explorar el sitio a profundidad. El volcán Hitle, con su violenta erupción en el año 470 y uno antes de nuestra era, ya había sepultado una civilización entera. Ahora, parecía cobrar una nueva víctima en pleno siglo XX. Hoy, los vestigios de esa cantera han sido transformados en lagos artificiales, ocultando lo que alguna vez se descubrió ahí. Los investigadores han restringido la zona, impidiendo cualquier intento de construcción, lo que ha generado un sinfín de teorías, como que están tratando de guardar un secreto el cual jamás debe salir a la luz. El pasillo de las psicofonías. En la Facultad de Psicología de la UNAM, hay un pasillo que pocos se atreven a recorrer cuando cae la noche. El pasillo de las psicofonías ha sido testigo de fenómenos inexplicables que han perturbado a estudiantes, profesores y personal de la universidad durante años. Quienes han caminado por este lugar aseguran haber visto luces parpadeantes, puertas que se cierran solas y una sensación inminente de ser observados. Pero lo más aterrador son las psicofonías, grabaciones en las que se capturan voces que nadie recuerda haber pronunciado. En esas cintas se escuchan murmullos, susurros ininteligibles e incluso lamentos que parecen provenir de algo que quedó atrapado en el tiempo. Los estudiantes han intentado documentar estos sucesos con equipos de grabación y dispositivos de detección paranormal. Algunos, al reproducir sus audios, descubrieron voces que parecían responder a preguntas nunca formuladas. En una de las grabaciones más inquietantes, se registró el sonido de pasos acercándose, aunque el pasillo estaba completamente vacío. La comunidad académica ha buscado explicaciones racionales: fallas eléctricas, corrientes de aire, ruidos ambientales. Sin embargo, las evidencias siguen acumulándose. Cada nueva grabación refuerza la idea de que este pasillo no es solo un simple corredor universitario, sino un lugar donde lo desconocido
se manifiesta de formas que la ciencia aún no logra explicar. Las almas del túnel 29. El Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria es un símbolo de historia deportiva, pero bajo su imponente estructura se oculta una tragedia que dejó una cicatriz imborrable en sus pasillos. El túnel 29, un acceso oscuro y estrecho, fue testigo de una de las peores tragedias en la historia del fútbol mexicano. Era el 26 de mayo de 1985, la final del torneo de liga. La expectativa era tan grande que miles de aficionados se congregaron en los alrededores del estadio, ansiosos por presenciar el partido. Sin embargo, una turba de más de 30,000 personas intentó entrar por la fuerza, desatando el caos en los pasillos. El túnel 29, sobrepasado por la multitud, se convirtió en una trampa mortal. 8 personas murieron asfixiadas entre empujones y decenas más resultaron heridas. Desde aquella fatídica tarde, el túnel 29 jamás volvió a ser el mismo. Veladores y trabajadores nocturnos aseguran que, cuando cae la noche, los gritos y lamentos resuenan en la penumbra. Se escuchan susurros desesperados, como si aún quedaran almas atrapadas en la desesperación de aquella avalancha humana. Algunos dicen haber sentido una presión sofocante, como si la multitud invisible intentara arrastrarlos al abismo del túnel. Los testigos más escépticos han tenido que aceptar lo imposible. Hay noches en las que el ambiente se torna pesado y un fétido olor a muerte impregna el aire sin razón aparente. Sin embargo, lo más perturbador es la presencia de un hombre deambulando por el pasillo 29. Se dice que es una de tantas almas que quedaron atrapadas en aquel lugar. Exorcismo en la Facultad de Psicología. En la Facultad de Psicología de la UNAM, un evento aterrador dejó marcados a todos los que lo presenciaron. Fue durante el final de una clase, cuando los alumnos se encontraban atentos a las exposiciones, que lo imposible ocurrió. Una estudiante, sin previo aviso, se levantó de su asiento y se giró lentamente hacia su compañera, ignorando por completo a la profesora. Lo que sucedió después desafió toda lógica. Su cuerpo comenzó a inclinarse hacia atrás de manera antinatural, mientras su respiración se volvía pesada y errática. La profesora, alarmada, intentó acercarse, pero la atmósfera en el aula se tornó extraña, como si el aire mismo pesara sobre los presentes. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. La alumna se retorció violentamente, los cuadernos volaron al suelo y el grupo, presa del pánico, apartó las bancas para alejarse de ella. Cayó al piso en convulsiones, pero lo más perturbador fue lo que vino después. Entre jadeos, emitió una risa inhumana y pronunció unas palabras escalofriantes. «María, el Señor no te salvará». El miedo se apoderó de todos. Algunos salieron corriendo, incapaces de procesar lo que veían. Los que quedaron en el aula intentaban encontrar una explicación, pero la profesora hizo algo que les heló la sangre. Con voz firme, pidió 6 voluntarios para ayudar a la alumna, pero con una condición: que tuvieran una fe firme, que creyeran en algo superior. Aquel comentario despertó más incertidumbre que tranquilidad. ¿Qué estaba enfrentando exactamente la profesora? 6 alumnos se reunieron y formaron un círculo protector alrededor de la joven. Cuando ella abrió los ojos, su mirada era distinta. Su voz cambió y empezó a hablar de manera extraña, con un tono y unas palabras que no parecían suyas. Las oraciones de los estudiantes solo parecían intensificar la situación. La lucha entre lo racional y lo desconocido duró largos minutos. Finalmente, la joven pareció recobrar la conciencia, aunque el ambiente en el aula jamás volvió a ser el mismo. Cuando las autoridades universitarias llegaron, todo había terminado. Pero las palabras de la profesora dejaron muchas más preguntas que respuestas. Las personas tienen una capa de energía en su cuerpo y a veces esta capa se rompe, permitiendo que la energía externa nos haga daño. A ella le ocurrió eso y yo había estado trabajando con ella, pero esto sucedió.
¿Qué fue lo que realmente ocurrió en aquella aula? Algunos creen que fue un ataque epiléptico, otros aseguran que fue algo más, algo que se coló en la Facultad de Psicología y tomó control de aquella estudiante, aunque solo fuera por unos momentos. Desde entonces, hay quienes juran que ese salón aún conserva una energía extraña, como si algo hubiera quedado atrapado en sus paredes, esperando su siguiente oportunidad para manifestarse. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo, darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Y si tú también tienes una historia que compartir, nos la puedes hacer llegar al correo relatosenigma666@gmail.com. Hasta la próxima.